En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Uno de esos matrimonios que tuvieron la capacidad de poder cambiar radicalmente la historia de Europa fue el de Fernando II el Católico, rey de Aragón, y Germana de Foix. Un enlace matrimonial que buscaba ganar tiempo frente a una beligerante Francia, pero que sobre todo iba enfocado a lograr un nuevo heredero para los estados de la corona de Aragón, algo que habría roto la unión dinástica con Castilla. Pero la historia de Germana va mucho más allá, llegando a ser una mujer muy poderosa. ¿Nos acompañas para conocerla? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Juan Álvarez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Probablemente Germana de Foix sea una de las reinas consortes más conocidas de la historia aragonesa, siendo entre el 19 de octubre de 1505 y el 23 de enero de 1516 reina consorte de Aragón, Valencia, Mallorca, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y condesa de Barcelona, por el que fue el primero de sus 3 matrimonios, es decir, por su enlace con Fernando II de Aragón. Sobre su historia siempre nos quedamos con esa boda y sobre todo con el intento del rey Fernando el Católico de tener un heredero varón para la corona de Aragón, lo que habría roto la unión dinástica con Castilla. Pero la vida de Germana fue mucho más allá, y en este episodio vamos a hablar de los diferentes intereses que hubo en su matrimonio con el rey de Aragón, que no fue solo el tener un hijo, un nuevo heredero para su corona, sino que fue mucho más allá de lograr este heredero. También hablaremos de la relación que tuvo con su nietastro, Carlos de Habsburgo, y especialmente sobre su papel como virreina de Valencia, siendo parte fundamental en el gobierno de parte de la corona de Aragón. Y para hablar de todo ello, como siempre no puede ser de otra manera, me acompaña como siempre el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Una figura interesantísima, la de esta Germana de Foix, que, bueno, pues más allá de ser reina consorte, y de pues mantener una relación con su nietastro, Carlos de Habsburgo, más allá de estos líos amorosos. Sí, amorosos fueron, sí. Una feira y... Sí, con Carlos, bueno. No hablaremos de ello. Con su abuelo Fernando no tanto, ¿no? Sí, eso es. Iba a decir, bueno, líos amorosos y líos de políticas matrimoniales, pues a pesar, o sea, no solo... su figura hay que marcarla en ese ámbito, sino que también, bueno, es una gran figura política, como luego veremos, como virreina del Reino de Valencia. Y mecenas de las artes también, y de la cultura. de las artes, esto lo tocaremos también. Por cierto, qué palabra más fea, nietastro, que es fea de narices la palabra esta. Suena muy mal, casi parece hasta inventada, pero no lo es. Bueno, vamos pues con una historia que tiene mucho de lucha de poderes, especialmente en sus inicios, y antes de ir a conocer más de cerca quién era Germana de Foix y las razones, que hubo varias, como comentaba hace un momento, por las que tuvo que casarse con Fernando II el Católico, Fernando II de Aragón, pues vamos a ver qué es lo que se estaba cociendo en esos primeros años del siglo XVI, incluso los últimos del siglo anterior, pues en los que empieza a pasar absolutamente de todo, ya no solo en las Españas, como se decía, ¿no?, los diferentes estados que sí de la corona de Aragón, de Castilla, etcétera, sino también en general en Europa. Y el comienzo de esta historia empieza a fraguarse mucho antes, en realidad, y de hecho nos vamos hasta el año 1469. En ese momento hay una lucha de poder en el Reino de Castilla que provoca la erosión del poder de la monarquía, algo que se llevaba gestando desde hacía ya bastante tiempo, una monarquía castellana encarnada en Enrique IV, el cual además solo tiene una hija como descendiente y heredera, la infanta Juana, que muchas veces la conocemos por ese apelativo que le pusieron sus enemigos, o los enemigos de su padre, Juana La Beltraneja, eso es. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en ese momento con este punto de partida que hemos puesto en esos años, especialmente en 1469, Santiago? Pues que esto de que el rey de Castilla, Enrique IV, solo tuviera una heredera, ¿no?, su hija Juana,
pues fue aprovechado por la propaganda de nobles que querían controlar el poder y al soberano, que incluso intentan derrocarle y hablan de que Juana es en realidad una niña ilegítima. Que era hija en realidad de Beltrán de la Cueva, ¿no? De uno de los favoritos del rey. Eso es, que al rey Enrique IV le pusieron los cuernos y que entonces su hija y heredera Juana, pues que en realidad que no era hija suya y que por tanto no tenía derecho a heredar el trono. Al final era una excusa para buscar el poder. Si uno hubiera sido eso, hubieran buscado otra. Al final Claro. lo que querían estos nobles, pues tenemos a Juan Pacheco, etcétera, pues a Marqués de Villena y a otros muchos, pues bueno, pues ahí estaban esos intereses de poder. Claro, porque esta Juana tenía hermanastros, entonces la clave del asunto está en que esos nobles que no reconocían a Juana como heredera, lo que hacen es apoyar a sus hermanastros como herederos. E incluso como reyes en algún momento. Claro, de tal manera que pretenden pues que bueno pues acaben siendo reyes estos hermanastros de Juana, para que así pues les concedan prebendas Que sean- y compensaciones por ese apoyo mostrado. Que sean títeres, prácticamente, que Eso es. hagan lo que ellos quieren, ¿no? De hecho, al principio apoyan al infante Alfonso, pero al que incluso lo proclaman como rey en la farsa de Ávila, como se la conoce en la historiografía, y luego a la hermana de este, es decir, la infanta Isabel, a la que todos conocemos como Isabel la Católica. Sí, como Alfonso muere prontico, pues Luego dice, pues, luego dicen pues apoyamos a la hermana. eso es, apoyamos a la hermana Isabel. Y ambos eran hermanastros de Enrique IV, dado que todos Eso es. ellos, Enrique IV de Castilla, este Alfonso, este infante Alfonso, esta infanta Isabel, que luego acabará siendo la reina Isabel la Católica, pues todos ellos eran hermanos o medio hermanos porque eran hijos del rey Juan II de Castilla, pero de diferentes madres. Eso es. Y entonces, en esa lucha de bandos por quién debía ser la heredera del rey Enrique de Castilla, si Juana o la hermanastra del rey Isabel, pues entra en juego en esos momentos una corona de Aragón que también pues estaba viviendo sus peripecias, Sus ¿no? movidas, ¿no? También tenía Eso sus es. movidas internas y externas. Claro. Allí en la corona de Aragón está reinando Juan II el Grande, Menudo personaje, menudo figura. claro, quien, bueno, pues, al igual que todos los personajes anteriormente mencionados, que es Enrique IV de Castilla, que si su hija Juana la Beltraneja, que si Isabel la Católica, Alfonso. que si Alfonso, que si... Bueno, pues al igual que todos esos, el rey de Aragón, Juan II el Grande, también es un trastámara, Ujú. y por lo tanto son familia. Ya, exactamente. Entonces, al rey Juan de la Corona de Aragón, cuya espectacular historia os contamos en los episodios 2, 3 y 4 de esta sexta temporada, Ujú. la acusaban desde diferentes sectores, y especialmente en tierras catalanas, de gobernar de forma muy autoritaria. Y con razón. Con razón, ¿no? De gobernar la Corona de Aragón, pues como si fuera Castilla, donde allí estaban acostumbrados a gobernar de manera más autoritaria. Es que al final no solo era un trastámara, es que él había nacido en Castilla. Claro. Esto y las disputas que había mantenido con su hijo primogénito, el infante Carlos de Viana, pues acabaron desembocando en una guerra civil abierta en Cataluña contra el monarca. Que este es un tema que algún día yo creo que trataremos en el programa, porque está curioso, es un enfrentamiento muy importante que afecta al final, sobre todo especialmente a tierras catalanas, pero que al final afecta a toda la corona de Aragón. Claro. Y será muy importante. Bueno, pues en ese conflicto, ¿no?, contra los catalanes, que no lo aceptan como monarca, en sus inicios Juan II había buscado el apoyo de Francia y lo consigue. Pero claro, pues los franceses pues al final acaban aprovechándose de la situación y se quedan con los condados del Rosellón y la Cerdaña de forma un tanto traicionera. Sí, porque un poco y todo el acuerdo era como que Francia daba dinero, prestaba dinero a Juan II, que quedaba como prenda, pues le entregaba el monarca los condados del Rosellón y la Cerdaña, pero bueno, cuando lo devolvamos y tal, y cuando tocaba devolverlo, pues al final los franceses dijeron, ¿devolverle qué? O sea, dijeron, esto para nosotros, ¿no? Y ahí, pues claro, se pierden unos territorios fronterizos muy importantes, que fueron siempre motivo de conflicto entre ambas monarquías, ¿no? Entre la monarquía francesa y la monarquía de los Aragón. Claro. Y esa guerra también se mezcla con el conflicto de los remensas. También. Es decir, hay una guerra en Cataluña, Una guerra civil. de Compartida. los que no reconocen a Juan II como como su soberano. Que recordemos que no era toda Cataluña, ni mucho menos. Había Eso es. ciertas regiones, especialmente la zona de parte de Barcelona, de la parte del Gerona, etcétera. Era sobre todo ese núcleo duro que luchaba contra o frente a Juan II. Eso Y es, aparte que no lo reconocían como soberano y además, perdona Sergio, Sí.
estaba el conflicto de los remensas. Exactamente. Y además lo que ha pasado con los franceses, o sea, ahí se mezcla Sí. todo, absolutamente todo. Bueno, ¿qué ocurre con los remensas? Bueno, los remensas son multitud de labriegos que estaban sometidos a los llamados malos usos, Ujú. estando totalmente atados a la tierra de sus señores feudales y prácticamente indefensos de cualquier abuso a los que estos les sometieran. Que esto en el Reino de Aragón también existía, estos malos usos en Eso es. determinadas tierras de señorío, en determinadas tierras de señorío. Esto también lo trataremos en algún momento porque es también curioso. Pues en esos momentos, ¿no?, de guerra del monarca contra sus súbditos catalanes que no le reconocían como soberano, se produjo también una revuelta de los remensas contra los nobles que estaban hartos de esos malos usos. Y aquí, bueno, pues la monarquía pues apoyó muchas veces en estos remensas, ¿no? Aquí hay disparidad de posiciones de la monarquía sobre con quién posicionarse, porque es verdad que apoyar abiertamente a los remensas suponía enfrentarse aún más todavía, si cabe, a esa nobleza, incluso poner en contra a algunos nobles que seguían apoyando al monarca, Claro. pero a la vez apoyándoles, o aparte de ellos, de estos remensas, también hacían pupa a aquellos nobles que estaban en franca rebeldía frente a la monarquía. Eso es. Ahí está un poco la situación y bueno, pues bueno, esto también, como ya lo he dicho, esto lo trataremos en el futuro porque tiene mucha miga y al final trata de lleno y afecta de lleno pues al conjunto de la corona. Sí, no vamos a entrar pues en más detalles, ya que, bueno, pues sí habrá tiempo en otros programas para ello, Eso ¿vale? es. Pero lo importante es quedarnos con que la situación de la corona de Aragón pues era también inestable y que Juan II necesitaba apoyos. Vamos, que había cocían habas tanto en Castilla como en la corona de Aragón en esos Eso momentos. es, eso es. Y entonces en ese momento se vio una vieja oportunidad que ya se había tenido en cuenta años atrás, y era la de retomar la posible boda del infante Fernando, hijo y ahora ya heredero de Juan II de Aragón, Sí, porque Carlos de Viana ya había fallecido. con la infanta Isabel de Castilla. Porque ella y sus seguidores necesitaban el apoyo de la corona de Aragón para tratar de hacer valer su posición como heredera al trono en Castilla. Frente a Juana la Beltraneja, que es lo que hemos comentado antes. Eso es. Y mientras tanto, si Isabel se convertía en reina, al final, gracias al apoyo de la corona de Aragón, eso significaría que la Casa de Aragón tendría precisamente el apoyo de Castilla frente a Francia, su gran enemiga tradicional, y otras amenazas, y también ese apoyo a las políticas mediterráneas que tenía la corona. Es decir, que si al final todo salía redondo, era un win-win, digamos así, ¿no? Y como ya sabemos, pues bueno, pues al final todo esto acabó fraguando. Fernando e Isabel se casaron en Valladolid en 1469 y conformaron una alianza política formidable, ¿no? Así como la unión dinástica entre ambas coronas. Una unión que tampoco es que fuera perseguida como tal, como una especie de misión unificadora, sino que aquí lo que valen son los intereses. Esto es muy importante porque a veces, claro, se nos va dentro de la comprensión que podamos tener actualmente, la mentalidad que tengamos actualmente, ¿no? Más del tema del nacionalismo, etcétera, o lo que sea. Pero aquí lo que valen eran en ese momento los intereses de familias, de familiares, de dos ramas de una misma dinastía, los Trastámara, las cuales buscan acumular poder, riquezas, dominios e influencia, cosa que desde luego lograron, ¿no? O sea, que aquí no estaban pensando en algo como vamos a crear, nuestra misión es crear aquí un estado unificado, porque además no lo crean, no lo pueden crear, sino que su misión era acumular dominios, territorios, influencia en la península ibérica y en general en Europa. Y de todas esas políticas matrimoniales que luego desarrollarán con sus hijos. Claro, y con este matrimonio, pues la corona de Aragón y la corona de Castilla siguieron siendo dos estados diferentes, pero que acabarán compartiendo soberanos. Eso es, que comparten soberanos únicamente. Es lo único que comparten. Pero luego ya la Inquisición y esas cosas. Pero bueno, pero muchas veces puede el relato de una especie de misión nacional de unidad, como decía, cuando lo que realmente contaba en su momento eran los intereses familiares, personales y de linaje, al fin y al cabo, ¿no? Porque si no, de otro modo, luego lo contaremos un poquito más en detalle, no se entiende de ninguna manera que apenas unos meses después de la muerte de Isabel la Católica, tras estar ahí 30 años unidos y tal, y tras tantos años de unión entre Aragón y Castilla, Fernando estuviera a un paso de cargarse todo eso, con su matrimonio con Germana de Foix. Y lo hizo simple y llanamente porque una vez muerta Isabel y rotos los planes previos que tenían, para él, para Fernando, lo importante era defender su propio linaje, su parte, la corona de Aragón, sus estados patrimoniales, que no quería que cayeran en manos de un señor, de un yerno que le había salido rana, como fue Felipe el Hermoso, que también lo hablaremos un poquito más en detalle dentro de unos minutos. Sí, eso, nos vamos a encaminar ahora, ¿no? En esa historia, en esos años. Resulta que tras culminar la larga conquista del Reino de Granada el 2 de enero de 1492 y dejando aparte el proyecto de Colón, en los años siguientes los esfuerzos diplomáticos y bélicos de los reyes católicos se centraron
en los intereses de la corona de Aragón en el Mediterráneo. Claro, porque años antes lo que habían hecho era centrarse en los intereses castellanos, especialmente la conquista de Granada, en la que por supuesto también participa la corona de Aragón, el tema de las Indias, cuando el viaje de Colón, el tema de, bueno, pues ahora ya lo que interesaba, dice, ahora Fernando es en plan, bueno, ahora tocan los intereses de mis estados en el Mediterráneo, la recuperación del Rosellón y la Cerdaña frente a Francia y sobre todo el enfrentamiento con Francia, ¿no? Para todo eso. Sí, especialmente para dominar la península itálica. Una lucha que, como bien sabéis los oyentes más veteranos, venía de hacía ya pues, más de 2 siglos y que tendría ahora a caballo entre los siglos XV y XVI su culminación. Sí. Son las llamadas guerras italianas, que abarcan un periodo cronológico que va de 1494 hasta 1559. Que abarcan todos los enfrentamientos, son varias guerras que van desde las que inicia Fernando en tiempos de Fernando el Católico y que seguirán con todos los conflictos que hubo, ya especialmente con el emperador Carlos V de Habsburgo, e incluso no sé si el primer conflicto que tendrá ya Felipe II, Felipe I de Aragón, cuando llega al trono después de la abdicación de su padre y se consigue pues una gran victoria en la batalla de San Quintín, ya en esa época 1558, 1559. Pero bueno, de todo este periodo, de todas las guerras que hay, de esas guerras italianas durante más de medio siglo, de 1494 hasta 1559, las 3 primeras guerras os las contamos, las que tienen más que ver con la corona de Aragón, os las contamos especialmente en los episodios 3 y 4 de la 5ª temporada. Y los tenéis, ya sabéis, disponibles como siempre en aragonradio.es y también en nuestra página web, en historiaaragón.com y en las plataformas de siempre, que siempre os decimos, Spotify, iVoox y tal. En esas guerras italianas, pues precisamente participa Gonzalo Fernández de Córdoba, es decir, el gran capitán, ¿no? En nombre de los reyes católicos, ¿no? Que es donde se luce, ¿no? en estas guerras. Está el servicio especialmente de Fernando, dado los intereses pues que tenía en el control del Mediterráneo y en mostrarse como el gran adalid de la cristiandad frente al avance de los turcos otomanos. Aunque participan también numerosas tropas castellanas, ¿no? Pero bueno, sobre todo esos conflictos, esa conquista del reino de Nápoles, irá enfocado precisamente hacia Fernando y hacia la corona de Aragón. Eso es, responde a los intereses de la corona de Aragón. Bueno, pues ahí es cuando se desarrollan esas políticas matrimoniales ideadas por Fernando y que consistieron en casar a sus hijos con los Habsburgo, los Tudor de Inglaterra y los Savis de Portugal. Todo ello para conformar pues una serie de alianzas que dejarán aislada a Francia. Que era la gran enemiga, no solo en ese enfrentamiento para dominar Italia, que es que al final lo hemos comentado en otras ocasiones. Al final, si te pones a mirar un mapa del Mediterráneo, el control, ya la corona de Aragón controlaba desde hacía tiempo Sicilia, aparte de Cerdeña, evidentemente, ¿no? Si además controlas todo el sur de Italia, es decir, el reino de Nápoles, es que estás controlando ese cuello de botella del centro del Mediterráneo, y eso supone pues un muro que se quería establecer, luego también una punta de lanza frente a esa lucha que se quería, mantener frente al avance del Imperio Otomano, de los turcos en el Mediterráneo, pero también al control de las rutas comerciales, la influencia en el Mediterráneo, porque en esa época lo que de verdad contaba en Europa era lo que ocurría en torno al Mediterráneo. Todavía eso de lo que acabará pasando en el norte de Europa, eso ya empezará más tarde, ¿no? Pero todavía en el siglo XVI lo que importaba, como había hecho hasta los siglos anteriores, ¿no? Lo que ocurría en el Mediterráneo, en ese foco principal que era la verdadera autopista de todo, del comercio, etcétera, del poder, y eso pues todavía se ve en esta época. Claro, pero en ese intento de hacerse con el control del Mediterráneo, pues se choca con Francia y lo que hace es, con las políticas matrimoniales, intentar rodear a Francia de enemigos. Porque Francia era la monarquía más poderosa de Europa, por medios, por población, demografía, recursos, y al final pues esas alianzas, pero como ya sabemos, uno de sus matrimonios le salió pues bastante rana a Fernando. Sí, que fue el de Juana con Felipe el Hermoso. ¿Por qué? Pues porque Felipe de Habsburgo le salió filo francés. Sí, resultó que tenía también, a ver, que es legítimo, él también tenía sus propios planes, no tenía por qué estar ligado a lo que le dijera su suegro. Claro. Pero al final, pues bueno, pues evidentemente a Fernando, pues el hecho de haber casado a una de sus hijas con este señor y que luego desbaratara todos estos planes, pues como que bien, a Fernando evidentemente no le sentó. Eso es. Entonces, bueno, como la mayoría de los oyentes sabrán, entre Juana y Felipe pues comenzó una relación bastante tormentosa en la que, con el paso de los años, y aprovechando que Juana no se comportaba como debía una mujer de su posición, es decir, aceptando todo lo que hacía su marido, incluyendo las cornamentas y esas cosas, ¿no? Efectivamente, pues todo acabó como el Rosario de la Aurora.
Y así es como llegó el año 1504, en el que la salud de la reina Isabel I de Castilla acabó resintiéndose, probablemente debido a un tumor, lo que llevó a su muerte el 26 de noviembre de ese mismo año. Y claro, justo en ese momento, Fernando el Católico, que en virtud de la Concordia de Segovia de 1474, sí, 1474-1475, pues había sido desde entonces rex de iure de Castilla, es decir, rey de derecho, pero claro, había tenido exactamente los mismos poderes que Isabel. De hecho, si en Aragón era Fernando II, en Castilla era Fernando V, pero con la muerte de Isabel, como era ella también era la propietaria y la transmisora, no Fernando, de los derechos al trono castellano, pues automáticamente ese día, el 26 de noviembre de 1504, Fernando dejaba de ser automáticamente rey de Castilla, siendo la nueva soberana su hija Juana, la que estaba casada con Felipe el Hermoso. Con Felipe el de que le Borbón. había salido rana. Claro, pero una Juana que al menos las fuentes, que también habría que, esto lo hemos también hablado en varias ocasiones, habría que ver estas fuentes que nos hablan de la locura, supuesta locura de Juana, etcétera, pues que están evidentemente pues muy sesgadas, ¿no? O seguramente, o exageradas incluso. Claro, nos muestran esas fuentes a una Juana sometida además a la voluntad de su marido Felipe. Y al final, pues claro, en los meses siguientes se desarrolló una lucha soterrada entre Fernando y Felipe, entre suegro y yerno, el uno por aferrarse a un poder que llevaba ejerciendo en el reino castellano desde hacía 30 años, y el otro por expulsar a su suegro de Castilla y gobernar esta a su antojo. Una vez hubiera logrado que las cortes castellanas le dieran el poder a él en nombre de Juana, es decir, dejar de ser, como había hecho Fernando en su tiempo, un mero rey consorte y tener poder real como rex de iure, como había tenido Fernando hasta ahora. Claro. Y al final, pues a Fernando no le quedó más remedio que abandonar Castilla, porque ese reino no era de su propiedad, era propiedad de su mujer y ahora de su hija, ¿no? Y su poder, y tuvo que abandonar su poder también en detrimento de su yerno. Mientras el rey aragonés se retiraba a sus dominios de una corona de Aragón, cuya heredera también era su hija Juana, y por lo tanto también su marido Felipe el Hermoso. Claro, aquí había un nuevo lío, ¿no? Porque al final en lo de Castilla había salido muy mal y pues, bueno, yo un día me moriré y no quiero que mis estados patrimoniales acaben en las manos de este señor. De este Al señor final, que es filo francés. Van a mi hija, pero al final si van a mi hija van a ir hasta... Van a ir a este señor que es Claro. filo francés, que tiene unas políticas totalmente contrarias a las que llevo haciendo yo los últimos años. Eso es. Pero en el caso de los estados de la corona de los Aragón, ahí Fernando sí que era el propietario, no como había sido en Castilla, y por lo tanto el transmisor de los derechos accesorios. Además ya sabemos el tema foral, que es verdad que ya en esta época, pues bueno, pues ya no se contaba, no es como yo que sé, como había sido en los siglos XI y XII, pero bueno, siempre había una preeminencia de la herencia de varones sobre las mujeres, aunque en este caso a Fernando solo le quedaban mujeres para heredar. En este caso era Juana, porque su hijo el infante Juan había muerto hacía años, ¿no? Y bueno, el caso es que de este modo, a pesar de la reciente muerte de Isabel la Católica a finales de 1504 y de todo ese proyecto vital, político, y recordemos una vez más, como he comentado antes, dinástico, que supuso el matrimonio de los reyes católicos, en ese momento la prioridad de Fernando era que toda esa herencia de la corona de los Aragón no quedara en manos de alguien que era contrario a todo por lo que él había luchado y todo lo que él había tratado de construir. Que al final tenemos también que recordar que Fernando el Católico, gustara más a unos o a otros, que al final hubo pues odios y tal, pero al final todos estaban de acuerdo en que fue el gran príncipe europeo de su tiempo, el gran líder de la cristiandad de su tiempo, a caballo entre los siglos XV y comienzos del XVI, ¿no? Bueno, hasta Maquiavelo, siempre lo hemos comentado, lo pone como ejemplo, y eso que a Nicolás Maquiavelo le caía fatal, Fernando Católico, pero bueno. Claro. Y mientras todo esto sucedía, los reinos hispanos, pues también estaban pasando cosas en tierras italianas, con el desarrollo de la tercera de esas guerras italianas que hemos comentado antes entre Francia, la Corona de Aragón y Castilla. Bueno, pues tras varios acuerdos entre ambas partes para repartirse el reino de Nápoles, en el año 1501 volvieron las hostilidades. Una vez más. Y aquí, el gran capitán de Córdoba, pues en inferioridad de condiciones, volvió a liársela a los franceses, logrando grandes victorias, especialmente en las batallas de Seminara, Ceriñola y Garellano. Ante semejante debacle, pues Luis XII de Francia accedió a principios del año 1504 a ceder todo el reino napolitano a Fernando II de Aragón. No le queda otra. Claro, un pacto que quedó suscrito en el Tratado de Lyon. Sin embargo, a finales de ese mismo año, todo cambió con la muerte de Isabel la Católica, Claro. ya que con la llegada de Juana y su marido Felipe el Hermoso, se presuponía que la corona de Aragón
dejaría de tener el apoyo castellano en sus luchas contra Francia por dominar la península itálica. Ujú. O al menos existía esa posibilidad. Que era bastante plausible, ¿no? Claro. Y por ello aquí Francia, que también tenía sus propias movidas internas y todavía seguía teniendo que lamerse la aún reciente derrota en Italia frente a las tropas del Gran Capitán, bueno, pues buscó sacar tajada a la situación que tenía Fernando el Católico. Y un Fernando el Católico que también con su inteligencia política también trató de decir, bueno, vamos a ver cómo solucionamos todo esto que tenemos aquí, ¿no? Porque si no hago yo algo, voy a tener aliados contra mí a Castilla, con mi yerno, a Francia, y voy a perder todo lo que he ganado durante toda mi vida, ¿no? Y por ello, pues bueno, un Fernando que estaba buscando una solución para salvaguardar sus propios estados patrimoniales de este Felipe el Hermoso, este Felipe de Habsburgo. Y ahí es donde entra un pequeño detalle al que se aferró el rey aragonés hasta prácticamente, incluso podríamos decir que sin prácticamente, su lecho de muerte. Claro. Y es que al ir muriendo sus hijos mayores y herederos, al final tocó nombrar heredera a Juana y por tanto a Felipe, quienes viajaron desde los Países Bajos para ser reconocidos como tales. Llegaron a Zaragoza a finales del año 1502, donde estuvieron varias jornadas e hicieron algunas apariciones públicas, como en la plaza del mercado de la ciudad. Pero, sin embargo, en el juramento realizado en las Cortes del Reino, quedó como salvedad, y esto fue muy importante, que si el rey Fernando volvía a contraer matrimonio y tenía un hijo varón, este se impondría a Juana en la línea de sucesión. Que también tenemos que tener en cuenta un poco la puñeta de todo esto, pero que tenían que tener todo bien atado o intentarlo. Estamos hablando de 1502, finales de 1502. Isabel la Católica está allí y está todavía muy viva. Y ahí aún así se está hablando de, bueno, si Fernando se vuelve a casar en plan, oiga, que todavía no me he muerto, ¿no? Isabel casi podríamos decir, señores, que todavía estoy aquí, que no me he muerto todavía, que es verdad que ya estoy con mis achaques, pero que no me he muerto todavía. Bueno, pues era una cuestión de vamos a dejarlo todo bien atado por si acaso, y ahí pues se establece eso en esas Cortes de Zaragoza en las que en el Reino de Aragón se nombra herederos a Juana y sobre todo a Juana y también a su marido como rey consorte, a Felipe, pero diciendo, oye, que si tu padre se vuelve a casar y tiene un hijo varón, tú quedarás relegada en la línea de sucesión de los estados de la Corona de Aragón. Y eso, que se había quedado ahí en el cajón, es a lo que vuelve Fernando, el rey Fernando, a finales de 1504, cuando queda viudo y se lleva, pues evidentemente, como llevamos diciendo todo el programa y como sabemos todo porque esta historia es muy famosa, se lleva tan mal con su yerno Felipe, considerando además a su hija Juana como incapaz de imponerse a las ambiciones de su marido, ¿no? O eso pensaba el rey Fernando. Así pues se junta aquí todo. Todo. Los deseos de Fernando de lograr un nuevo heredero, la situación en Nápoles y todo lo que llevamos contando. Y así llegaron unas nuevas negociaciones sobre la paz alcanzada en el sur de Italia, las cuales acabaron fructificando en el Tratado de Blois, firmado el 12 de octubre del año 1505. Ah, qué bien, el Día del Pilar. Sí. Bueno, que todavía no era el Día del Pilar de esta época. Exacto. Era un día de fiesta en Zaragoza, pero no del Pilar. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues ese día se firmó el Tratado de Blois cuando todavía no se había cumplido ni un año de la muerte de Isabel la Católica. Aquí, bueno, pues para desbaratar las acciones que estaba realizando Felipe el Hermoso desde Castilla, Fernando, en una brillante maniobra diplomática, supo romper una posible alianza entre Castilla y Francia contra la Corona de Aragón. ¿Y cómo lo consiguió? Pues buscando la alianza con Luis XII de Francia. A la venga. O sea, se han estado pegando tortas, ¿no? Durante años y ahora de repente... Pues ahora se van a liar. ¿Por qué no somos amigos? ¿No? Una alianza que, vista las guerras anteriores, es que era antinatural. Pero Fernando, que era muy pillo, dijo, va, oye, vamos a intentarlo. ¿Qué podemos perder? Si es que al final... Y lo cierto es que había que ofrecer, evidentemente, algo interesante al rey francés, para convencerle, después de que lo acabas de derrotar hace unos meses, en 3 guerras consecutivas, ¿no? Así que el apaño fue el siguiente. Luis XII de Francia transmitió los derechos que él pensaba que seguía teniendo sobre el reino de Nápoles, y Fernando lo acepta, dice, y si le transmite esos derechos, ¿a quién? A una sobrina suya. ¿Y quién es esa sobrina? Germana de Foix. Esta muchacha, a su vez, Germana de Foix, y digo muchacha porque era una jovencita todavía, se casaría de inmediato con Fernando de Aragón, quien de esa manera tendría la oportunidad de lograr un nuevo heredero varón para sus dominios, es decir, por ahí trataba de conseguir quitar la corona de Aragón a Juana y a Felipe el Hermoso especialmente, pero además de tener la posibilidad de tener hijos, los derechos sobre el trono de Nápoles pasarían a ellos a través de Germana, no de Fernando.
¿de acuerdo? Lo que habría un resquicio ahí en ese momento al retorno del reino italiano, del reino napolitano, a estar bajo influencia francesa en caso de que tuvieran hijos, Fernando y Germana. Pero no se quedaba esto ahí. También se acordó que en caso de que Germana y Fernando no tuvieran hijos, que ya sabemos qué es lo que pasa, pero en ese momento, pues bueno, todavía no, los derechos de Nápoles regresaban a la monarquía francesa y supuestamente Fernando el Católico, bueno, la corona de Aragón, tenía que aceptar devolver Nápoles a Francia. Que bueno, eso sería otra harina de otro costal de que hubiera sido así, que evidentemente no fue, ¿no? A cambio de esa posibilidad de recuperar ese reino, pues Francia se comprometía a apoyar a la corona de Aragón ante un posible enfrentamiento que tuviera esta con Felipe el Hermoso y con Castilla, obviamente, mientras Fernando el Católico dijo, bueno, yo también me comprometo a pagar a Francia 500.000 de ducados en 10 años y a liberar a los prisioneros franceses hechos en la guerra anterior y que sigo teniendo como prisioneros de guerra. Bueno, pues este fue un poquito ese pacto del Tratado de Blois de 1505. Hay varios tratados de Blois en la historia. Estamos hablando del de 1505. Un pacto muy loco. La verdad es que sí, pero bueno, aquí Fernando, dijo, pues ¿qué podemos perder? Y la verdad es que le dio la vuelta a la tortilla, o sea, de buscar, o sea, de afrontar una alianza contra él, total, pues rompió esa posible alianza entre unos y otros. Y es aquí, después de todo este enrevesado equilibrio de poderes, donde entra Germana, que era hija de Juan, conde de Foix y vizconde de Narbona, así como de María de Orleans, hermana del rey Luis XII de Francia. Por eso era Germana, sobrina de Luis XII de Francia, claro, del rey francés. Claro, si el Tratado de Blois fue firmado el 12 de octubre, pues la boda pactada entre ella y Fernando se hizo por poderes, es decir, sin la presencia del novio, el cual estuvo representado por otra persona a los pocos días. La boda se hizo, si el tratado se firmó el día 12 de octubre, la boda se celebró por poderes el 19 de octubre de 1505, o sea que se hizo todo deprisa y tal, había que correr, convirtiendo de esa forma a Germana en reina consorte de Aragón a partir de ese 19 de octubre de 1505. ¿Cuántos años tenía la criatura en ese momento? Pues Germana tenía en ese momento tan solo 17 años, mientras que Fernando contaba ya con 53. Una diferencia de edad muy significativa. Claro. Pero bueno, que era muy normal en casamientos de este tipo, en esta época, que era lo que había. Eso es, ya sabemos el contexto, ¿no? Pues mientras tanto la nobleza castellana estalló de ira contra Fernando, pues veían que estaba claramente maniobrando para que Juana y Felipe no acabaran heredando la corona de Aragón en caso de tener hijos varones. ¡Oh, sorpresa! O sea, vamos a ver, o sea, ¿qué estás haciendo, Fernando? A ver, os llevo avisando desde hace bastante tiempo, o sea, si os enteráis ahora, en fin, pero bueno, ahí está ya la protesta oficial diciendo, ¿no estarás intentando, Fernando, que nuestra reina Juana y su marido Felipe no sean reyes de tus estados? Y disgregar, pues, lo que habíais intentado hacer Isabel y tú, y dice... Pues claro que sí. No, bueno, sí, exactamente, sí. No Claro. se ha quedado claro. Pero bueno, como ya sabemos, la historia pues tiene sus propios caminos. Y bueno, la historia y lo que quizás no sea la propia historia, ¿no? Sino porque a los pocos meses de todo este Tratado de Blois, de la boda por poderes que luego ya pues se materializaría físicamente, ¿no? Entre Germana de Foix y Fernando el Católico, de forma inesperada o temprana, desde luego, el rey Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo, Felipe I de Castilla, que no fue nunca rey de Aragón, por eso tienen los Felipes diferentes numerales entre Castilla y Aragón y siempre tratamos de hacer ese inciso, falleció el 25 de septiembre del año 1506. Siempre, ya sabemos, con la sospecha de que Fernando de Aragón tuviera algo que ver en ello. Ya sabéis, unas gotitas de veneno y a dormir, ¿no? Claro, desde luego, no sé si tendría algo que ver o no, pero desde luego Fernando el Católico fue el mayor beneficiado de esta muerte. O sea, a todas luces, el mayor beneficiado de todo ello fue él. Claro, porque su hija Juana, a pesar de ser la reina titular, y dado su comportamiento tras la muerte de Felipe, pues acabó siendo tildada de loca, inhabilitada y encerrada de por vida hasta su muerte, mientras su padre Fernando acabó ejerciendo la regencia gracias al apoyo que le dio el cardenal Cisneros. Es que se pegó la pobre Juana medio siglo encerrada, especialmente en Tordesillas, ¿no? O sea, sé que reinó en la corona de Aragón y volvió a reinar en la corona de Castilla, sí, como regente. Bueno, reinar no, a gobernar como regente. A gobernar como regente. Porque la reina titular seguía siendo su hija Juana, eso no había vuelta de hoja. Pero al final el que gobernó acabó siendo Fernando, gracias especialmente a este apoyo que le dio el cardenal Cisneros, ¿no? Ese comportamiento del que hablaba Santiago de Juana, bueno, es bastante conocido, ¿no? Y especialmente si vas, aunque es del siglo XIX, pues a ese famosísimo cuadro que es maravilloso de Juana con el ataúd de Felipe, yendo por los campos de Castilla, ¿no? Que está ahí penando y, bueno, pues que pintó el
pintor aragonés Francisco Francisco Pradilla, Pa- que sí. es espectacular ese cuadro. Bueno, de hecho, con ese cuadro que lo pintó en Roma, estando en la Academia Española en Roma, ahí se hizo famosísimo. O sea, Es espectacular. sí, es increíble, y relata un poquito esa historia romantizada, evidentemente, de pues esa reina de Castilla que por los yermos campos de Castilla en invierno pues iba de peregrinaje junto al ataúd de su fallecido esposo, que nos cuentan que cada día, cada noche, a pesar de que estaban en el estado que estaba ya el cadáver, pues lo hacía abrir y tal. Bueno, pues en fin, ¿qué hay de verdad y qué hay de exageración en todo esto para, bueno, pues para inhabilitar a la reina, que lo fue hasta su muerte en 1555? Pues eso ya es complicado saberlo, porque ahí ya queda un poquito sumido en todas estas temas de propaganda. Claro, pero vamos, hay que sospechar, ¿no?, de que a lo mejor no estaba loca, sino que la volvieron loca porque había muchos intereses políticos detrás. Al final seguramente acabó bastante loca, o bueno, bastante loca, acabó con ciertos desequilibrios, porque al final si te encierran durante medio siglo... O la volvieron. uf, O sea, pues es que estaba es eso. loca o la volvieron. Por eso. Bueno, aún así, el caso es que, bueno, pues Fernando, pues a pesar de haber recuperado la gobernanza del Reino de Castilla, pues Fernando no cejó en su empeño de lograr un heredero varón para los estados de la Corona de Aragón, pues el sucesor de Juana era su hijo, Carlos de Habsburgo. Es decir, el nieto el nieto de Fernando, ¿no? Sí. Al final y al cabo era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana. Era un joven extranjero que no hablaba ni papa de las lenguas peninsulares, educado en los Países Bajos, y algo que no le hacía mucha gracia a su abuelo materno, a Fernando el Claro, Católico. decía, a ver si va a salir como su padre, a Claro, ver si va a salir rana también Que yo como a su padre. a este chaval yo no lo conozco. Es que no lo Claro. conozco. Creo que no se conocieron en vida. O sea, que sí que se carteaban y tal, pero no se llegaron a conocer en persona, que hasta donde yo sé, hasta donde yo recuerdo. Claro, aquí los años siguientes, vamos un poquito más a hablar de Germana. Germana, que la tenemos como reina consorte de Aragón, ¿no? Con ese matrimonio con Fernando II el Católico. Fue para ella el primero de los 3 matrimonios que tuvo. Pues los pasa como, bueno, simple, vamos, como reina consorte, ¿no? Mientras, pues, ¿qué está haciendo Fernando? Pues intentar dejarla embarazada. Estaba obsesionado con tener un heredero varón. Ya no tener un heredero nuevo, sino tener un heredero varón para sus estados de la Corona de Aragón. Y al final eso acaba sucediendo, la acaba dejando embarazada. Sí. Naciendo el 3 de mayo de 1509 en Valladolid, el infante Juan de Aragón y Foix. Como siempre decimos, de haber sobrevivido, habría supuesto la ruptura total de la unión dinástica entre Aragón y Castilla, que era lo que pretendía, ¿no? Fernando de Aragón, pues tal y como se había acordado en las Cortes de Aragón celebradas en Zaragoza en 1502, de haber heredero varón, este se imponía a la infanta Juana y ya no heredaba la corona de Aragón Su nieto Carlos. su hija Juana ni su nieto Carlos. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Pues que el infante Juan falleció a las pocas horas de nacer. Exactamente. El príncipe Juan falleció a esas pocas horas y Germana y Fernando, pues bueno, se intentó, pero no volverían a tener descendencia. Aquí ya entra pues todo esto que se contar. Incluso nosotros a veces lo hemos dicho, pero bueno, parece que está cada vez más en entredicho. Esto de que Fernando sí que es verdad que parece que utilizaba bebedizos para intentar lograr pues una mayor potencia sexual para conseguir embarazar a su esposa, ¿no? Se ha hablado de la cantaridina, una especie de afrodisíaco y tal, que incluso lo que se ha dicho es que llegó a morir envenenado, porque esto en grandes cantidades llega a ser venenoso, pero bueno, parece que esto cada vez está más en entredicho, que fuera esa la causa de la muerte. Al final ya era un señor que para aquella época tenía cierta edad, que llevaba mucho trajín, y bueno, pues al final pues algún achaque tenía que tener hasta que fallece a principios de 1516, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que no volvería, Germana y Fernando no volverían a tener descendencia. Germana no volvería a quedar embarazada. Vamos, que al final la corona de Aragón y la corona de Castilla acabaron bajo una misma dinastía monárquica, pues por mero azar histórico. Entre comillas, o sea, sí, por cierto azar también, porque desde luego intentó tener hijos y un heredero nuevo a toda costa. Conforme fueron pasando los años, Fernando el Católico, claro, aquí ya ve que Germana no se queda embarazada, que ya pues ya está, vio la posibilidad de convertir en heredero aquí al hermano menor de Carlos, a otro Habsburgo, es decir, a Fernando de Habsburgo, hijo también de Felipe el Hermoso y de Juana, nieto de Fernando el Católico. Pero es que Fernando sí que había nacido en los reinos hispánicos, en las Españas, había sido educado entre Aragón y Castilla, y su educación había sido liderada, había sido marcada por su abuelo Fernando el Católico, no como su hermano mayor Carlos. Entonces, claro, pues se pensaba en decir, oye, para que lo herede mi nieto Carlos, mis dominios, que los herede
pues mi nieto Fernando. Claro. Lo que pasa que, claro, habría sido un nombramiento como heredero ilegal. Totalmente ilegal. Porque el hermano mayor era Carlos y al que le pertenecía era él. Habría saltado los derechos sucesorios, claro. Y esto, ¿qué es lo que habría acabado provocando seguramente? Pues una guerra civil. Lo más seguro, pues partidarios de unos y otros por simples intereses nobiliarios y tal, pues yo apoyo a este, yo a este, pues nada, ya tenemos liada. No habría sido así en caso de haber tenido un hijo, porque, lo volvemos a repetir por tercera vez, ahí estaban las Cortes de Zaragoza de 1502 que establecían legalmente que si Fernando se volvía a casar, como así fue, y tenía un hijo varón, este se ponía por encima de la línea de sucesión de la infanta Juana. Y bueno, por ello, y según se cuenta, pues el rey Fernando ya en su lecho de muerte, en enero de 1516, en tierras extremeñas, en Madrigalejo, pues bueno, ya ratificó, al final, tratando de evitar ese enfrentamiento entre hermanos y entre los nobles que apoyarían a uno u otro, pues ratificó la herencia, que toda esa herencia de la corona de Aragón debía quedar en su nieto Carlos, en su nieto mayor, que heredaría también los estados de la corona de Aragón por parte de su madre Juana, evidentemente, ¿no? Que siguió siendo la reina titular, aunque al final las Cortes establecieron a Carlos también como rey cotitular. Claro. Pero lo vemos en la lonja de Zaragoza, en los frisos de la parte interna, se ve, esta lonja fue terminada de construir en el año 1540 y no sé cuántos, durante el reinado de los reyes Juana y Carlos, corregnantes. Bueno. Mientras tanto, pues os podéis imaginar que la situación de Germana de Foix pues se volvería en cierto modo complicada, como reina viuda de Aragón, pero sin haber tenido hijos, lo que pues la dejaba sin una posición específica a la corte. Claro. Es cierto que Fernando, el católico, dejó a Germana pues unas rentas anuales de 50.000 florines mientras permaneciera viuda, pero esta renta pues quedaba anulada en caso de volver a contraer matrimonio. Y entonces en la última carta que mandó Fernando a su nieto Carlos de Habsburgo, ¿no?, cuando estaba a punto de morir y de heredar todo su nieto Carlos de Habsburgo, pues Fernando le dijo a su nieto que cuidara de su abuelastra, porque, abro comillas, pues no le queda después de Dios otro remedio, sino solo vos. Y bueno, aquí vamos a ser malos y podemos decir que su nieto Carlos pues se lo tomó al pie de la letra y la cuidó muy bien. Bueno, a ver, no sé si muy bien o no, eso sería más que discutible, ¿no? Pero se lo toma al pie de la letra. Carlos, es verdad que no era su abuela de sangre, era su abuelastra, que no es lo mismo. No tenía ningún lazo de sangre. Exactamente. Con ella. Pero bueno, al final era su abuela. Era la esposa de su abuelo. Por lo tanto era su abuelastra, ¿no? Porque sí. Bueno, tenemos a un Carlos que ya una vez que fallece su abuelo, pues bueno, llegará a las Españas para pues asumir el poder tanto en Castilla como en la corona de Aragón, aunque fuera en nombre de su madre. Llegó Carlos a las Españas en 1517 con apenas tenía también 17 años, era muy jovencito, ¿no? Igual que cuando Germana llega a la corona de Aragón, ¿no?, cuando se casa con Fernando. Y bueno, pues tenía la difícil misión Carlos de ser un extranjero que no hablaba ni una sola palabra, como hemos dicho antes, de las lenguas que se utilizaban en sus nuevos dominios. Tenía que ser aceptado por una nobleza que no le conocía y llegó además con una serie de cortesanos extranjeros a los que pues bueno, pues empezó a repartir prebendas en detrimento de la nobleza local, que evidentemente muy bien no le sentó. Y en esa incómoda situación, pues Carlos, que es un adolescente, pues encontró, además con un poder enorme ahora, pues encontró con su abuelastra, que por entonces tenía ya 29 años de edad, él tenía 17, ya 29, una mujer que conocía aquella corte extraña para él, o sea, en plan, pues puedes hacer esto, pues no sé qué, pues llévate bien con tal, de ten cuidado, ¿no? Pues esos consejos, las fuentes nos hablan que son muy amables el uno con el otro cuando se conocen, hablaban los dos francés. Claro, porque aquí es clave que ella hablaba francés. Se pueden comunicar. Y entonces se entendían los dos, ¿no? Exactamente. Y de ahí, bueno, pues fue surgiendo una relación de amistad y más que una amistad, ¿no?, y complicidad, pues que acabó convirtiéndose en algo más, ¿no? Uh-huh. Una relación de amantes de la cual nació Isabel de Castilla en el año 1518, una hija a la que Carlos no abandonó, ni mucho menos, pero jamás reconoció como suya. Es decir, le dejó rentas, pero... Claro, y no porque no reconociera a otros hijos ilegítimos que tuvo a lo largo de su vida, porque, bueno, lo que pasa es que aquí pues hubiera sido un absoluto escándalo el haber reconocido públicamente que había tenido una hija con su abuelastra, ¿no? Con la que fuera la esposa de su abuelo. Que de todas formas era un secreto a voces, que es que lo sabía todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo sabía, pero aquí entran pues las formas del momento, el decoro y sobre todo pues el mantener las apariencias, que lo eran absolutamente todo. Esta Isabel, bueno, pues esta hija de Carlos y de Germana de Foix, acabaría con el tiempo casándose de mayor con Rodrigo Manrique de Acuña,
que era hijo del arzobispo, hijo del arzobispo de Sevilla, Alfonso Manrique de Lara. Los Lara, que era una familia muy poderosa en Castilla, ¿no? Sí, un arzobispo teniendo hijos. Bueno, Pues normal. sí, en la época era lo que había, ¿no? Sí. Mientras tanto, y antes de que su relación con Germana pues, se convirtiera en un escándalo cortesano, incluso a nivel europeo, especialmente en un momento en el que Carlos comenzaba ya a postularse a suceder a su abuelo Maximiliano como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues tomó la decisión de acabar con aquella relación sentimental. Sí. Pero bueno, le costó mucho a Carlos, porque la verdad es que llegó a amar a Germana, ¿no? Aún así, Germana todavía llega a acompañar a Carlos y a la hermana de a Leonor, que luego será reina de Portugal, incluso de Francia, pues hacen ese viaje desde Castilla que realizan ya en el año 1518 para ser reconocido Carlos por las diferentes cortes de los estados de la Corona de Aragón, como pues, ser reconocido y jurado como su nuevo soberano. Ya sabemos que tuvo bastantes problemas en las cortes del Reino de Aragón, celebradas en Zaragoza, pues ahí se seguía prefiriendo a su hermano Fernando, como preferencia como había querido Fernando el Católico, dado que él había sido criado en las Españas y por su abuelo Fernando el Católico. Pero bueno, al final consiguió el reconocimiento gracias a la intervención ¿de quién? De su tío. ¿Y quién era su tío? Pues era el virrey de Aragón y arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, cuya historia os contamos en el episodio 12 de la 5ª temporada. Otro arzobispo que también tuvo hijos. Eso. Que fueron a su vez arzobispos que también tuvieron hijos. Efectivamente. O sea que aquí, bueno, pues... El caso es que, mientras tanto, y tras dejar Zaragoza, pues llegaron a Barcelona, donde se tomó la decisión de tapar el posible escándalo, casando a Germana de Foix, reina viuda de Aragón, con un miembro del séquito de Carlos, que fue Juan de Brandenburgo-Ansbach, que era caballero de la Orden del Toisón de Oro. Germana y Juan de Brandenburgo se casaron poco tiempo después, el 17 de junio del año 1519. Ese es su segundo matrimonio, ¿no? El de Germana. Claro, eso es. 11 días antes de que Carlos de Habsburgo fuera elegido como nuevo emperador por los 7 príncipes electores de Frankfurt del Meno, lo que precipitó su marcha para asumir el trono imperial. Ahí en esa ciudad de Frankfurt del Meno se habían reunido esos 7 príncipes electores y decidieron al final, por sobornos y tal, que el nuevo emperador debía ser Carlos de Habsburgo, este emperador Carlos V que le decimos siempre, ¿no? Claro, con su ausencia y su mala consideración inicial, pues como Carlos se marcha para asumir el trono imperial, pues se produjeron en los años siguientes las famosas revueltas de los comuneros en Castilla, que es la famosa a la que siempre se le hace caso, mientras se pasa de puntillas por algo que fue muy fuerte también a Corona de Aragón, que fueron las Germanías, ¿no? Que se produjeron, la más importante fue en el Reino de Valencia, pero que también tuvo su eco en el Reino de Mallorca, ¿no? Eso es. Un tema en el que no vamos a entrar, pues ya os damos todos los detalles de cómo fueron esas Germanías en el episodio 6 de la 4ª temporada. Todo esto ocurre mientras el monarca está ausente, postulándose para ese trono imperial del Imperio Romano-Germánico, ¿no? Del Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿vale? Sí. Entonces, una vez superadas esas revueltas de los comuneros y de las Germanías, Carlos nombró a alguien de su confianza para gobernar el reino valenciano, y esa persona fue precisamente Germana de Foix, a quien nombró en el año 1423 virreina de Valencia. A su vez, a su marido Juan de Brandenburgo, pues lo nombró capitán general del reino. Sin embargo, Juan falleció poco después, en 1425, y al año siguiente Germana fue casada ya, su tercer matrimonio, con Fernando de Aragón, duque de Calabria, que había sido prisionero de guerra del propio Fernando el Católico, debería haber sido rey de Nápoles, pero bueno, como le quitan el trono a su familia. Y bueno, Germana fue virreina de Valencia hasta su muerte, que se produjo con apenas 48 años de edad en 1536, pero durante esos años se pueden destacar varios aspectos de su gobierno. Sí, fue una gobernante bastante activa, ¿no? El Reino de Valencia era fundamental en la política mediterránea del imperio, y Germana pues tuvo que afrontar los cada vez más frecuentes ataques de los piratas berberiscos, apoyados por el Imperio Otomano, ¿no? Que compartían religión, eran musulmanes, y que acabaron asolando y casi despoblando la costa levantina. Tal cual, sí. Fue un gravísimo problema que no se pudo atajar ante la falta constante de medios para la defensa y ante el tipo de ataques tan sorpresivos que hacían estos corsarios, y también tuvo que lidiar con la posrebelión de las Germanías, que tuvo un carácter antiseñorial
y que ejerció una gran violencia sobre la población mudéjar. Es decir, cuando hablamos de mudéjares hablamos de los musulmanes que seguían viviendo en territorio cristiano y que eran muy numerosos en el Reino de Valencia. Es que hay estudios, como los del profesor de la Universidad de Zaragoza, Gregorio Colás, que hablan en torno al 30-35% de la población total del Reino Valenciano que eran mudéjares, ¿no? O sea, una animalada, ¿no? Durante las Germanías, muchos mudéjares, además, fueron obligados a ser convertidos al cristianismo a la fuerza, generando un importante problema que derivó después en la obligada conversión que firmó Carlos V de todos esos mudéjares, que desde entonces serían conocidos como los moriscos. Y bueno, aquí Germana dirigió durante todos esos años como virreina de Valencia, un gobierno muy férreo, con una importante represión muy dura sobre los líderes agermanados, cuyos bienes además fueron confiscados. También trató de recuperar el poder de los señores feudales del reino, de la nobleza, tras esa especie de revolución antiseñorial que se había desarrollado durante las Germanías y con un marcado carácter burgués de esa rebelión, ¿no? Pues hubo algunos sectores de los agermanados, especialmente de esas élites comerciales valencianas, que llegaron incluso a proponer la independencia de la ciudad de Valencia para convertirla en una especie de república comercial, al estilo de Venecia o Génova, que evidentemente todo esto fracasó, ¿no? Es decir, que le tocó una situación muy difícil y gobernó con puño de hierro y mantuvo el orden, ¿no? Pero Germana pues también creó una corte renacentista en la que impulsó las artes, la música y la literatura, dejando en ese aspecto un importante legado. Importantísimo. Fue una auténtica mecenas, ¿no? O sea, Germana, la que fuera reina consorte de Aragón y también virreina y lugarteniente general de Valencia, falleció probablemente por una hidropesía a causa del sobrepeso que tuvo en sus últimos años en su palacio de Lidia el 15 de octubre de 1536, 4 días antes de que se cumplieran 31 años de su primer matrimonio en 1505 con Fernando II de Aragón. Pues es la historia de Germana de Foix, que desde luego hay mucho de intriga política, como hemos visto, está muy ligado a las guerras italianas, al dominio de Nápoles, y luego ya hemos visto que también tuvo una enorme importancia en diferentes aspectos, especialmente en el Reino de Valencia como gobernadora, como virreina, lo que nos muestra esa enorme confianza que tuvo Carlos, que también venía pues de ese affair que habían tenido, se conocían muy bien, sabía de las capacidades que tenía Germana, había aprendido del mejor, de Fernando el Católico en cuanto a la política, y bueno, lo demostró durante años hasta su misma muerte. Y hasta aquí su historia. Así que bueno, como nos quedamos sin tiempo, pues nada, Santiago, nos emplazamos para el próximo programa para seguir hablando de temas históricos aragoneses. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado mucho de este episodio, que hayáis aprendido muchas cosas o recordado otras, y ya sabéis que cada sábado tenéis un nuevo episodio que lo podéis escuchar en la FM de Aragón Radio a partir de las 3 de la tarde, y si no, lo más fácil de todo es escucharlo en formato podcast porque lo podéis escuchar cuando y donde queráis. Lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejarnos opiniones, comentarios, proponernos temas para hablar y sobre todo pues suscribíos a los canales y así no os perderéis ninguno de los episodios. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio.